Bueno, muy bien, muy buen día. Vamos a continuar con nuestro curso sobre simetrías de Lie. Específicamente nos vamos a concentrar en los, lo que respecta al capítulo 3 y al capítulo 4 del texto guía que estamos abordando, particularmente el texto de transformaciones de grupos y álgebras de Lie del texto de Ibrahim. En este capítulo nos vamos a concentrar particularmente en eh, varios detalles. Ya hemos hablado sobre lo que es una transformación de grupo en un parámetro uniparamétrico, pero esta vez nos vamos a concentrar en cómo yo puedo hacer una prolongación de las transformaciones, en este caso de los generadores de dichas transformaciones. Hasta el momento tenemos los generadores que me hacen la transformación de punto. Pero lo que vamos a ver a lo largo del capítulo es que vamos a comprender cómo yo también puedo hacer una extensión de dicho generador para obtener transformaciones de la primera derivada, la segunda, la tercera, en fin. Y vamos a extender esto a ecuaciones diferenciales parciales, en lo cual va a ser muy beneficioso porque las transformaciones o las prolongaciones de enésima prolongación como tal nos van a permitir ubicar todas las transformaciones, o todo, sí, todas las transformaciones de la primera derivada, de los puntos, de las variables independientes, de las dependientes, en algo que se llama el espacio JET. Y allí, básicamente, todas ellas se van a comportar como variables independientes. Bueno, eso lo vamos a hacer. Después vamos a abordar qué es el conmutador para los generadores y para sus extensiones. Y posteriormente, cuando tengamos las conmutaciones, las simetrías que van a ser como tal las simetrías infinitesimales de Lie asociadas a una ecuación diferencial, que en general van a ser los generadores, vamos a hablar de cómo se forma un álgebra de Lie a través de ello. Es decir, con la operación de conmutación y con los generadores vamos a obtener, bueno, al solucionar las ecuaciones determinantes, vamos a obtener específicamente un álgebra de Lie. Y finalmente el capítulo nos habla acerca de cómo clasificar esa álgebra. Acorde a las relaciones de conmutación, vamos a decir si es abeliana, si es nilpotente o si es soluble, con ciertas maneras de calcular esto. Y finalmente, dado ya cuando comprendamos esa clasificación, vamos a hablar un último detalle que se menciona en el texto, de cuando las álgebras van a ser isomorfas o cuando van a ser equivalentes mediante algunas transformaciones, pero más que todo hasta ahí isomorfas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a detener por acá la cámara para que no haya ninguna interferencia y comenzamos el capítulo 3. Bueno, demos algunas precisiones y algunas aclaraciones. Comencemos en detalle. Un grupo admitido por una ecuación diferencial se denomina grupo de simetría. Particularmente cuando a una ecuación diferencial se le aplica la condición de invarianza y me permite como tal obtener unos generadores y a esos generadores les soluciono las ecuaciones de Lie que vimos en el video anterior y me permite determinar las transformaciones de un parámetro arbitrario llamado A, pues simplemente lo habíamos denotado así en el capítulo anterior, pues a ese grupo lo vamos a llamar grupo de simetría. Ojo que más adelante vamos a hablar de grupo I, grupo de simetría infinitesimal de Lie, que va a ser diferente. Bueno, entonces, dado eso, también es importante llamarlo de la siguiente manera. Los generadores de los grupos de simetría se van a llamar simetrías infinitesimales o simetrías de la ecuación diferencial. Definición número 1 de grupo de simetría de una ecuación diferencial. Vamos a manejar dos definiciones. Por ahora la primera. Es un grupo de transformaciones que mapea cada solución de la ecuación diferencial en otra solución. Es decir, aquí tomamos el conjunto completo de soluciones de una ecuación diferencial dada y la vamos a transformar en otra solución. Esa será la primera definición de grupo de simetría. Un grupo de transformaciones que mapea soluciones en soluciones. Y la definición 2, un grupo de simetría de una ecuación diferencial va a respetar también su estructura. En este caso,
es un grupo de transformaciones cuya prolongación o extensión a las derivadas involucradas en la ecuación diferencial deja invariante la estructura de la ecuación diferencial. Aquí, cuando hablo de estructura, respetamos el orden, la clase y la forma de la ecuación diferencial. Su transformación va a respetarla completamente. Y en este caso, bajo esta segunda definición, que ahorita digamos que desglosaremos ambas, requeriremos de una formulación infinitesimal de la invarianza de la ecuación diferencial y vamos a proporcionar un método como tal para calcular las simetrías mediante la solución de las ecuaciones determinante, las simetrías infinitesimales o los generadores, como dijimos previamente. Muy bien. Para eso, previamente necesitamos hablar de una notación. Vamos en general a considerar las funciones que involucren un número finito de variables. En este caso, vamos a llamarlo número finito de variables. Vamos a darle un enfoque algebraico, un enfoque diferencial a todas las notaciones. Vamos a decir, las variables independientes las vamos a anotar como X, pero puede ser, en este caso, variables independientes de X, de Y, de Z, lo que sea. Pueden ser variables espaciales, si lo queremos considerar, o también variables temporales. Y vamos a definir variables diferenciables como bases. Las vamos a denotar como U sub alfa cuando nos refiramos a ella o a sus, bueno, si vamos a derivarlas, porque van a ser las variables dependientes, las vamos a denotar como U, dependiendo del sistema, U, V, lo que sea, que dependa de X o de las variables asociadas independientes. Dependiendo obviamente del sistema o de la ecuación diferencial que estemos manejando, pues vamos a manejar varias notaciones. Alfa nos va a variar hasta m, indicando las variables dependientes, y i y 1 y 2 va a ser hasta n, indicando como tal las variables independientes. También vamos a denotar sus derivadas sucesivas, o sea, la primera derivada respecto a u sub i, primera derivada respecto a xi, perdón, va a ser denotado de esta manera, u sub 1. Igualmente, u sub 2 va a corresponder a las segundas derivadas, incluyendo las cruzadas respecto a xi o a x2, x1, x2, en fin, dependiendo de la cantidad de variables independientes. Y debido a esto, en este marco de variables, o sí, sistema de variables, necesitamos hablar de una operación definida como diferenciación total. La operación principal en el cálculo del álgebra diferencial es la siguiente operación dada por las sumas formales definidas de la siguiente manera. Como en algún momento vamos a llegar al espacio jet en el cual todas estas variables se podrían considerar como independientes, la primera, la segunda, en fin, necesitamos hablar del operador de derivada total dado de esta expresión. Derivada total respecto a la iésima variable independiente, en este caso derivada, por ejemplo, derivadas parciales respecto a x, o ya, la variable dependiente respecto a la primera variable dependiente, o las respectivas derivadas. Bajo esta notación puede ser algo confuso, lo más sencillo es tomar un ejemplo. Si consideramos la derivada total respecto a x, bajo esta expresión, fíjense que sería derivada parcial respecto a x, se deriva todo lo que tenga con x, más y' por las derivadas parciales respecto a y, se deriva todo respecto a y segunda respecto por la derivada parcial respecto a y así sucesivamente. Entonces, cuando yo le aplico el operador de derivada total a una función y, en este caso y de x, que dependa de x, pero la consideramos y como una simple variable, entonces observen que la derivada respecto a x no aparece en esta expresión, simplemente aparece y' por la derivada respecto a y, que sería 1. Y' por 1, por eso nos da y'. De igualmente, si tenemos este otro sistema, derivada con respecto a x, en este caso derivada total respecto a x, de la expresión 5y cuadrado más 6y segunda menos 2x, en este enfoque algebraico en el cual tenemos infinitas variables diferenciales, independientes, dependientes y primeras derivadas de ellas, pues aplicamos este mismo operador y observen que
Al derivar respecto a x me da menos 2. Al derivar respecto a y sería y' por la derivada respecto a y, que sería 10y. Aquí lo podemos observar. Y finalmente, la segunda derivada por respecto a la primera derivada, pero en esta expresión no hay. Respecto a la derivada parcial con respecto a y', en esta expresión no se ve. Entonces tenemos la siguiente. Y tercera por las derivadas respecto a la segunda. Listo. Entonces aquí tenemos la segunda derivada, 6 por y tercera. Bueno, este operador de diferenciación total es muy útil y en general es una generalización, valga la redundancia de la palabra, de las derivadas como tal. Solo que aquí tenemos un sistema o sí, una expresión en la cual consideramos las funciones que involucran un número finito de variables como una expresión general. Bueno, funciones diferenciales. Hablemos un poquito de esto que acabamos de ver. Una función diferencial f, en la cual depende de x, de las variables dependientes, de las primeras derivadas y en general así sucesivamente, lo llamamos de orden s hasta la s derivada que presente la expresión. Decimos que es una función localmente analítica, recordando un poco esto de los cursos de cálculo, es decir, que localmente se pueda expresar como una serie de Taylor con respecto a sus argumentos. Eso lo vimos en el video anterior. Y decimos que es una función diferencial si por una parte es una función localmente analítica en un número finito de variables. Y al conjunto de todas las funciones que sean diferenciables de orden finito, lo vamos a denotar como esta a expresada en esta forma. Y es importante decir que ese conjunto de funciones diferenciables llamado A forma un espacio vectorial dotado de la multiplicación usual entre funciones. Es decir, si consideramos dos funciones que pertenezcan a A y dos en valores alfa y beta, que sean constantes cualesquiera, que pertenezcan a un campo, entonces vamos a afirmar que ese espacio vectorial cumple las condiciones de el producto de alfa por una función más beta por la otra función pertenecen a A, el orden siempre va a ser menor o igual al máximo del orden de f o de g, y en el caso del producto, usando la multiplicación usual entre funciones, también va a pertenecer a ese espacio vectorial denominado A. Precisamente, el orden como tal será el máximo de los dos órdenes que tenga cada función, el orden de f o el orden de g, dependiendo cuál de los dos sea el máximo. Cumple las condiciones como tal de un espacio vectorial, las 11 o las 8, según lo que hayamos visto en un curso de álgebra lineal y demás, pero lo importante es lo siguiente. El espacio va a ser cerrado bajo la diferenciación total. Es decir, la operación como tal que vamos a considerar o que le vamos a dotar a este espacio vectorial, vamos a denominarla la diferenciación total. Así tenemos que si f pertenece a A, entonces la diferenciación total respecto a las variables también pertenece a dicho conjunto de todas las funciones diferenciables denominado A. En este caso, el orden, como lo vimos en el ejemplo anterior, si teníamos una expresión hasta segundas derivadas, ella llegaba hasta y tercera. Por tanto, el orden aumenta una dimensión. También sus derivadas sucesivas. También podría aplicar la diferenciación total respecto a j, de la diferenciación total respecto a i, de la función f, también debe pertenecer a este conjunto de todas las funciones diferenciables, denotado de esta manera, como si fuera una aplicación consecutiva, o simplemente, ¿sí? Derivo y luego hago la derivada de la derivada y así sucesivamente las diferenciaciones totales, si lo quiero considerar. Bueno, esto respecto a funciones diferenciables. Dado esto, es importante aclarar que el orden como tal no va a ser importante. Si aplicamos primero la diferenciación total respecto a j o respecto a i, en las variables independientes, dependientes, lo que sea, el orden como tal no va a influir. Muy bien.
Recordemos un poco las transformaciones puntuales. Sea G un grupo de transformaciones de un parámetro, lo que habíamos visto inicialmente, denotado de esta forma, donde X barra va a ser la transformación de variables independientes, X1, X2, Xn. Y las variables diferenciables U1, sub 2 hasta U sub m. Denotemos esto de la siguiente manera, ya lo habíamos dicho. Las transformaciones como tal de las variables independientes, recordemos que cuando la función o cuando el parámetro es igual a 0, en la identidad se va a cumplir que nos debe dar la variable respectiva, se evalúa en sí misma, xy. Lo mismo ocurre con las variables dependientes, las transformaciones que tenemos en el parámetro unitario. Justo cuando el parámetro sea igual a 0, debe corresponder a la variable respectiva, la variable diferencial o la variable que estemos transformando. Bien, el generador del grupo G lo podemos denotar de esta manera. Dependiendo la cantidad de variables independientes y de las variables dependientes, pues tenemos acá la forma de x, si, sub i, dependiendo en este caso de x y de u, variables en la notación que habíamos dicho en el marco de notaciones, x todas las variables independientes y u todas las variables dependientes. Y respecto a eta, que también va a ser una función que depende de x y de u, va a ser expresado en función de las variables dependientes. De esta manera, recordemos cómo obtenemos cada una de las expresiones si sub i y las variables eta sub alfa. Justo va a ser la derivada parcial respecto al parámetro, evaluado el parámetro en a igual a en 0. Y lo mismo tenemos que eta se obtiene como las derivadas parciales de las transformaciones y evaluamos justo cuando a es igual a 0. Bueno, esto es una extensión o una generalización de lo que habíamos visto en el video anterior. Muy bien. Bajo estas notaciones podemos hablar lo que es un marco de ecuaciones diferenciales. Podemos considerar, importante, diferenciar cuando tenemos una función diferenciable y cuando tenemos una función funciones diferenciales. Esto cambia una palabrita, pero es importante comprender la definición. Funciones diferenciables son aquellas que tienen derivadas en el sentido clásico, primera derivada, segunda derivada, en fin. Pero las funciones diferenciales son ecuaciones o relaciones o fórmulas que involucran las derivadas, pero no se van a usar para describir las funciones en sí mismo, sino que se van a ver como una expresión general en la cual las variables se podrían pensar todas como independientes. A eso voy en unos segundos con el espacio jet. Bueno, consideremos una ecuación de esta forma, en la cual dependa de x, de y, de u, de las primeras derivadas, en fin, un sistema de esas ecuaciones, donde f sub alfa, en este caso de ecuaciones diferenciales, parciales o lo que sea, o simplemente expresiones, pertenecen al espacio funciones diferenciables. Bien. En el análisis matemático, las variables diferenciables dependientes u sub alfa se tratan como funciones y en consecuencia las variables u sub 1, sub 2 se identifican con las derivadas clásicas, es decir, las podemos derivar en las expresiones básicas. Podemos decir la derivada de u sub alfa, la variable dependiente, no sé, la que sea, la primera, la segunda, lo que sea, que dependa de las variables independientes, se puede derivar respecto a las variables independientes en el sentido clásico. Solo que esta es la notación que vamos a manejar, primeras derivadas, segundas derivadas y así sucesivamente. Esto nos va a permitir decir que tenemos una definición clásica de un sistema de ecuaciones diferenciales de orden K. Si cada una de las expresiones llega hasta la késima derivada, pues tenemos una función diferencial o una ecuación o un sistema de ecuaciones en el cual estas funciones f se pueden expresar en términos de las variables independientes, de las variables dependientes y de las respectivas derivadas. A todo esto es lo que nosotros llamaremos un marco del sistema de ecuaciones diferenciales, considerándolas todas como funciones diferenciales, no diferenciables, aunque se pueden derivar como tal en el sentido clásico.
Bueno, bajo esta estructura es importante que hablemos de las prolongaciones de las transformaciones. Ya habíamos dicho que teníamos un generador que me permite transformar con un parámetro, transformar puntos de Rn en Rn, acorde al marco, en un mismo marco de referencia. Pero recordemos un poco lo que hacíamos. En el caso unidimensional tenemos, por ejemplo, una variable independiente y vamos a decir que y es una variable diferencial, pues que depende de x. Podemos hablar de sus derivadas sucesivas, y', y segunda y así sucesivamente hasta el orden s o hasta el orden k. Son las derivadas sucesivas. El operador de derivada total en este caso llegaría o si bien es infinito, se podría truncar hasta la S derivada que tenga. Bueno, escribimos las transformaciones de un grupo de un parámetro sobre X y Y puntuales en la forma X barra su transformación y Y barra su transformación respectiva, con todo lo que vimos, sea local, global, lo que sea. Bien. Y bajo la aplicación de la regla a la cadena, nosotros podemos hacer la pequeña transformación o encontrar una expresión para lo que va a ser la transformación de la primera derivada. Al aplicar el operador de derivada total, lo podemos ver simplemente por regla a la cadena. En realidad estaríamos diciendo la derivada respecto a x será la derivada respecto a la transformación respecto a x por la derivada de la transformación, como si fueran estas dos cancelables. Entonces al hacer eso, podemos, en la notación que tenemos acá arriba en rojo, aplicando regla a la cadena, podemos llegar a lo siguiente. Cuando le aplicamos el operador de derivada total a la expresión f, pues en realidad nosotros aplicamos la derivada clásica respecto a la variable transformada, perdón, la derivada de la variable transformada respecto a x va a ser la derivada parcial de la función respecto a x más y' por la derivada de f respecto a y. Y esto, si lo observamos en detalle, nos está dando una expresión para la transformación de la primera derivada. Si nosotros derivamos respecto a y barra, hacemos exactamente lo mismo, podemos aplicar la siguiente regla a la cadena, donde tenemos la derivada total respecto a phi por la derivada total en x respecto a f. Y eso va a darnos la transformación de la primera derivada en las nuevas coordenadas, tanto x barra como y barra. Un ejemplito de ello nos puede ayudar. Podemos decir que, en consecuencia, bajo este cociente, lo que en realidad estamos diciendo es y' transformada va a ser la derivada de y transformada respecto a x transformado. Aunque en realidad esto es la derivada de y barra respecto a x por la derivada de x barra respecto a x también. Esto es una expresión básica, pero nos permite estimar una prolongación de las transformaciones de un parámetro hacia las derivadas. En este caso, comenzamos con la primera derivada. En este caso, podemos observar lo que se muestra en el recuadro amarillo. Comenzamos por una transformación de punto x barra y y barra, y luego agregando esta nueva transformación obtenemos una transformación en un espacio de variables independientes x, y y y', que esto nos da alusión a lo que corresponde el espacio jets, en el cual todas las variables van a considerarse como independientes. La transformación de punto, a esto lo vamos a llamar, lo denotaremos como transformación de punto extendida o la prolongación de una transformación de punto, en este caso y' barra, será para nosotros la primera prolongación y van a convivir de manera independiente en el espacio jets, que será conformado, o el espacio jets nos agrega toda la información o toma el punto x, y y ahora nos agrega información de las primeras derivadas, de la segunda, la tercera y así sucesivamente. En este ejemplo, pues tenemos el espacio J3 de dimensión 3. Bueno, consideremos un teorema importante. La primera prolongación del grupo de un parámetro g
es nuevamente un grupo de un parámetro. Y además lo vamos a llamar como el grupo prolongado. Frente a eso hagamos una observación. Si nosotros continuamos extendiendo de la segunda a la tercera, podemos decir lo siguiente. Un procedimiento análogo al anterior permitirá obtener la segunda prolongación del grupo de transformaciones puntuales, que actúan en el espacio de variables x, y, y' y y segunda. Para esta también se puede aplicar el teorema anterior y usamos de manera recurrente los operadores de derivada total y en este caso, pues si bien el operador de derivada total nos lleva hasta y tercera, al hacer las prolongaciones en general obtenemos estas transformaciones para y barra segunda, pues en este ejemplo. Y lo podemos hacer así sucesivamente. Para esta también se puede aplicar el teorema anterior y si nosotros seguimos sucesivamente podemos obtener las prolongaciones de orden superior. Al hacer esto de una manera general, manejando la siguiente notación, U sub barra alfa, derivada total respecto a las variables independientes xy, xj, la que sea, y fj denotándolo como la función de transformación de las coordenadas independientes, y phi sub alfa como la función de transformación de las variables dependientes, pues nosotros podemos obtener las prolongaciones de las transformaciones, no solamente de punto x y y, sino la primera derivada, la segunda y así sucesivamente, ingresando en el espacio jets de variables independientes. Y al hacer eso, podemos obtener diferentes grupos prolongados hasta S dimensiones. Bueno, esta ecuación que vemos acá nos dice lo siguiente. Si aplicamos la transformación a una ecuación diferencial en el espacio original, la transformación debe preservar la estructura diferencial del problema, se debe preservar el orden, la forma y como tal la estructura de la ecuación diferencial, porque una de las definiciones que habíamos dado de grupo de simetría para una ecuación diferencial es que ella permite mapear o transformar soluciones en soluciones, pero la segunda definición nos decía, recordémosla previamente, que el grupo de transformaciones me permite transformar toda la ecuación diferencial o toda la forma en otra equivalente bajo la transformación obtenida. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto que hemos venido mencionando. Por ahora sigamos alargando un poco o extendiendo un poco esto de las prolongaciones que nos va a permitir o más adelante nos va a llevar a encontrar todos los generadores asociados. Por ahora definamos esto, prolongación de los generadores de grupo. En el caso unidimensional primero, el generador de grupo prolongado se puede obtener aplicando las transformaciones X y Y, bueno, en este caso de los generadores expresados, a la transformación extendida X barra y Y barra. Pero este proceso, digamos que lo podemos simplificar si usamos las transformaciones infinitesimales. Cuando tenemos un parámetro canónico, esto lo podemos observar, tendríamos xy más el parámetro por la componente psi sub i de x. Bueno, dependiendo la cantidad de variables independientes que tengamos. Y si nosotros sustituimos esta transformación justo como tal en esta transformación denotada por estas derivadas totales, pues simplemente vamos a sustituirlas allá y así obtenemos lo siguiente. La transformación cambiando phi y cambiando f por estos valores respectivos nos llevan a esta expresión y al recordar que en una expansión de series de Taylor la expresión 1 más u elevado a la menos 1, si lo subimos acá arriba, en realidad en las expresiones de series de Taylor, jus o alrededor de u igual a 0, se tiene esta expresión. 1 más u elevado a la menos 1 en realidad se puede expandir como 1 menos u alrededor de u igual a 0. Esto es un curso básico de expansión de series de Taylor y bajo esta expresión que tenemos acá podemos llegar a lo que nosotros llamamos la primera prolongación o una fórmula para encontrar las primeras prolongaciones. En este caso, en su forma infinitesimal, y barra prima
se puede considerar como la primera derivada y' más el parámetro que multiplica a la primera prolongación. Y como esto se podía extender, es importante ahorita en unos segundos observar que se puede extender a la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a denotar? Dado un grupo de un parámetro con el generador X, expresado de esta manera que nos permitía hablar de las transformaciones de un punto, ahora la prolongación x1 la vamos a extender a y'. Entonces tenemos la primera prolongación del generador dado por psi, derivada parcial respecto a x, más eta, derivada parcial respecto a y, más la primera prolongación de la derivada parcial respecto a y'. ¿Y cómo se calcula esta primera prolongación z sub 1? Pues está dado por la aplicación de la derivada, ojo que esto después dentro de poco lo vamos a generalizar. La derivada total de x respecto a eta, es decir, la anterior, la que le seguía previamente, que era específicamente eta, menos y' por la derivada total respecto a psi. Esta siempre va a permanecer. Observemos como algunos ejemplos. Encuentre la primera prolongación, o el texto nos muestra el siguiente ejemplo. Encuentre la primera prolongación del generador de grupo de rotaciones. Entonces tenemos este generador y vamos a hacer la primera prolongación. ¿Cómo debería ser? Y por la derivada parcial respecto a x, este sí, perfecto, eta vale menos x, y z1 debemos encontrarlo. Le aplicamos el operador de derivada total a eta, menos y' le aplicamos el operador de derivada total a psi. Bajo esta perspectiva, simplemente podemos aplicarlo. Derivada total de eta sería la derivada total respecto a x de menos x, sería menos 1, por y' por la derivada total respecto a y, que sería y'. Y de esta forma nosotros vamos a obtener la primera prolongación del generador de grupo de rotaciones, que sería extendido a su primera derivada y estaría dado de esta manera. Si derivada parcial respecto a x, más z, que en este caso es menos x, por la derivada parcial respecto a y, según la forma que tiene este generador, menos z1, su primera prolongación, o más, perdón, z1, que sería su primera prolongación, solo que nos da negativo, por la derivada parcial respecto a y'. Muy bien, aquí hay que hacer una observación. Las transformaciones infinitesimales extendidas S más 1 veces lo podemos seguir haciendo de manera recurrente y dado eso, los generadores correspondientes se obtienen también de manera recursiva. Nosotros podemos verlo. La transformación en la S más 1 derivada será en su forma infinitesimal S, la anterior y elevado a la s, más el parámetro por la extensión siguiente, en este caso, dada por z a la s más 1, pero la podemos encontrar como aplicándole el operador derivada total a la anterior, menos la y más 1 derivadas por la derivada total respecto a sí. Esto lo podemos ver en un ejemplo a continuación. Bueno, pero más en detalle lo podemos denotar de la siguiente manera. Esto que está entre paréntesis es z más z sub s más 1. La s más 1 prolongación respectiva. O de una manera mucho más general, sobre todo cuando tengamos ecuaciones diferenciales parciales y demás, siempre vamos a obtener la fórmula general de prolongación como la derivada total respecto a x y, bueno, en este caso respecto a x, estamos en el caso unidimensional, sí, seguimos con este ejemplo, de z sub s, la anterior, menos la s más 1 derivada, en la cual estemos extendiendo por la derivada total respecto a x de las componentes y sub i, o en este caso, si es una sola variable independiente, la componente psi 1. Muy bien. Si nosotros quisiéramos ver algunos cálculos respecto a eso, estamos considerando un ejemplo en el cual y depende de x, pero y lo estamos extendiendo hasta la primera, la segunda, la tercera, la quinta derivada. Estamos en el caso unidimensional. En este caso, la primera prolongación tendría esta forma, la segunda
llevaría hasta z sub 2 por la derivada parcial respecto a y2, y así sucesivamente nos podríamos quedar haciendo diferentes prolongaciones. Claro que dependiendo de la ecuación diferencial que estemos trabajando, tenemos que abordar dichas prolongaciones. Si extendemos un poco estas prolongaciones, sobre todo primera prolongación, segunda prolongación, podemos encontrar unas expresiones fijas para el caso unidimensional. Observemos en detalle que esta sería la primera prolongación, la segunda prolongación al aplicar el operador de derivada total a la anterior, así sub 1, menos y segunda por la derivada total respecto a si 1, pues obtenemos esta expresión que vemos acá. Recordemos que estamos solamente considerando que y es una función que depende de x. Y estamos extendiendo el generador, lo estamos prolongando hacia su enésima derivada, según el orden. Y así podríamos encontrar primera prolongación, segunda prolongación, tercera prolongación y así sucesivamente. Dejo esta porque pues esto más adelante lo vamos a usar, sobre todo cuando tengamos ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando le apliquemos más adelante la condición de invarianza, todas esas expresiones se necesitan. Y un detalle es que estas, en el espacio y, y segunda y junto con las otras expresiones, se deben de considerar como variables independientes, aunque el eta y el si lo necesitaremos encontrar. Pero eso más adelante. Por ahora, podemos decir lo siguiente. El operador x lo vamos a truncar cuando actúen sobre funciones diferenciales f que pertenecen a A. Es decir, x actúa como x1 si el orden de la expresión de la función diferencial es 1, o sea, solamente primeras derivadas. O vamos a prolongar o vamos a truncar a x2, x sub 2, la, digamos, extensión de la prolongación del generador de transformaciones si el orden de la función diferencial es hasta 2, si llegamos solamente hasta la segunda derivada. Bueno, realmente toda esta notación que ustedes ven en pantalla se le agradece a el señor Heisenhardt en 1933. Listo, que estudió bastantes simetrías de Lie. Hay otros autores, pero realmente toda la notación que nos presenta el texto dice que se acomoda con la notación de Heisenhardt. Bueno, bajo estas prolongaciones de los generadores del grupo, ¿qué pasa si ya no consideramos un caso unidimensional, sino varias variables diferenciables? Pues podemos considerar la transformación, las transformaciones infinitesimales con parámetros canónicos y tenemos las transformaciones de las variables diferenciables, alfa variables diferenciables. Entonces tenemos la generación el generador de punto, de transformaciones de punto, la segunda derivada, si tenemos varias variables diferenciables, y nosotros podemos considerar la misma expresión. Eso sí, en esta notación tenemos que derivar la derivada total respecto a x por cada una de las componentes. En este caso, aquí vemos bueno, si tuviéramos varias variables diferenciables, sí, varias variables dependientes, tendríamos que hablar de z1 si estuviéramos hablando de la primera prolongación, pero en este caso hablamos de la segunda. Necesitamos calcular z1 alfa y z2 alfa como subíndice y superíndice. Y de una manera más generalizada tenemos varias funciones diferenciables asociadas a las transformaciones y variables y transformaciones asociadas a las variables dependientes. Si hacemos una generalización, siempre es el operador de derivada iésimo de las variables independientes de eta alfa, así comenzamos, menos las respectivas derivadas, ux, uy, lo que sea, respecto a las derivadas totales, la que estemos considerando en este caso z sub i de alfa. En esta notación, esto es muy importante comprenderlo, sobre todo para cuando manejemos ecuaciones diferenciales parciales, para saber hasta dónde tenemos que hacer la prolongación respectiva. Pero aquí lo podemos ver nuevamente. Tenemos x, eta, y tenemos que extenderlo. Su primera extensión, eta alfa, pero tendríamos que hacer la suma de la primera derivada respecto a x, derivada respecto a y, dependiendo las
la variable u, cuántas variables, depende de cuántas variables independientes de x. Bueno, ¿en cuánto derivamos? Respecto a x, respecto a y, respecto a z, bueno, en fin. Aquí sería una forma de expresar la segunda prolongación y así sucesivamente tenemos una expresión para las prolongaciones o una generalización si tenemos varias variables diferenciables. Y las prolongaciones de orden superior, donde tenemos de todo, varias variables independientes, varias variables dependientes, un sistema mucho más complejo, se podría determinar las prolongaciones respectivas de z sub 1, 2 hasta i sub s en las variables alfa, dadas por estas expresiones. Siempre, lo importante acá es entender la derivada total en las iésimas componentes de la anterior prolongación menos la derivada que estemos considerando, primera, segunda, respecto a x, respecto a lo que sea, por la derivada total de las componentes i sub j. Siempre lleva esa misma estructura. Aquí una manera más general, pero si las consideramos acá mismo, siempre es derivada total de la anterior menos derivadas de x, de y, lo que sea, de u, bueno, lo que sea, respecto a la misma derivada total que estemos considerando de las componentes psi en el generador. Bueno, veámoslo de una manera completa en un ejemplo. Consideremos la prolongación de segundo orden en el caso de dos variables independientes y una variable diferencial u. En este caso podemos decir, listo, tenemos dos independientes y una variable dependiente, pues que llamamos diferencial u. El operador de derivada total lo podríamos considerar así, pero en esta notación tenemos que hablar de dos derivadas totales. Derivadas totales respecto a x, derivadas totales respecto a y. Observen que aquí aparece derivada parcial respecto a x, más u de x por la derivada parcial respecto a u, más u de xx por la derivada parcial respecto a ux, más u de xy por la derivada total de derivada parcial con respecto a u sub y. Y así sucesivamente, observen que estamos considerando todos los casos posibles, pero en una sola, bueno, primera derivada, segunda derivada, lo que sea, pero considerando la derivada total respecto a la variable independiente x o la derivada total respecto a la variable independiente y. Desde esta perspectiva, nosotros podemos indagar un poco cómo sería para este caso, donde tenemos dos variables independientes. Piensen, por ejemplo, ese y es una variable espacial o un t, para ecuaciones diferenciales parciales, donde tenemos una variable espacial y el tiempo. En este caso, si queremos hallar la segunda prolongación, que es el ejemplo que muestro acá, tendríamos el generador de transformación de punto, de x, de y, las variables independientes, y de eta, la variable dependiente, pero la segunda prolongación nos implica considerar primera prolongación z1 respecto a x, z2, primera prolongación respecto a y, z11, bueno, aquí tenemos prolongaciones en xx, segundas derivadas, pero también tenemos segundas derivadas respecto a xy y respecto a yy. Por eso es que tenemos que calcular cuáles son los términos z1, primera prolongación respecto a x, z2, primera prolongación respecto a y las cruzadas. Desde esa perspectiva, la primera prolongación debería tener esta forma, solamente llegaríamos a z1 y z2 porque son primeras derivadas, pero en las segundas aparecen cruzadas. Derivar primero a x respecto a y, aunque el orden aquí como tal, ya habíamos dicho, no importa. Bien, bajo esa, pero sí el orden importa en el sentido de con cuál derivada total estamos jugando. Desde esta perspectiva, miren que las extensiones o las prolongaciones aumentan demasiado los coeficientes o los cálculos. Como tenemos dos variables independientes, tenemos que calcular si1 y si2 y la derivada total respecto a eta. Esa sería la primera prolongación aplicando el operador de derivada total de x respecto a x. Aquí también podemos aplicar el operador de derivada total respecto a y. Podemos aplicar a la primera prolongación de x, le podemos aplicar nuevamente el operador de derivada total y obtenemos la segunda prolongación de xx.
O también podemos aplicar una cruzada, le aplicamos a el operador de derivada total a la primera que habíamos dicho. Por eso es que observen en esta notación quién vamos a aplicar. Si es 2 sería respecto a y, y si es 1 respecto a x, pero se la aplicamos al anterior, o sea, z1. O si le aplicamos en z22 es el operador de derivada total de y, pero al anterior. ¿De quién era? De z2. Bueno, esa es la notación, ahí como para ejemplificar un poco. Ahora vamos a considerar dos definiciones. Ahora sí, volvamos en esta generalización o en este marco que hemos hecho, tenemos que reformular las definiciones de grupo de simetrías para un sistema de ecuaciones diferenciales. Hemos dicho que mapeamos soluciones en soluciones o que preserva la estructura. Vamos a ver bajo esta generalización de las prolongaciones cómo lo podemos definir. Un grupo G de transformaciones x, y, dadas de estas expresiones, justo, la función evaluada justo cuando tenemos el parámetro en cero, pues tenemos la respectiva identidad o la variable x, y respectiva. Lo mismo en sus transformaciones, nos debe dar la variable como tal dependiente. Lo vamos a denominar grupo de simetría para un sistema de ecuaciones diferenciales. En las expresiones de ecuaciones diferenciales, ya lo habíamos dicho, la tenemos acá hasta el orden K y se expresa de esta manera, donde podemos tener un sistema de S ecuaciones. Si el conjunto de todas las soluciones, bueno, entonces vamos a decir que tenemos un grupo de simetrías, si el conjunto de todas las soluciones del sistema es invariante bajo el grupo G. Esto significa que las soluciones son simplemente permutaciones entre sí o en el fondo vamos a mapear soluciones en soluciones. Van a permanecer inalteradas individualmente las soluciones por cada transformación de grupo. Esto es algo curioso, pero es una de las bondades que permiten las simetrías infinitesimales de Lie y es transformar soluciones en soluciones. Aunque nos va a ser más interesante la definición 2, que de hecho nos va a permitir una manera de encontrar dichos generadores aplicando las prolongaciones a la ecuación como tal. Bueno, también bajo esta estructura se dice que el sistema de ecuaciones es invariante bajo G o que G es admitido por las ecuaciones de todo el sistema. Esto es algo verbal, pero es muy bueno tenerlo en claridad. Las ecuaciones permanecen invariante bajo el grupo G o que el grupo es admitido por las ecuaciones de todo el sistema. Por su parte, el generador X de un conjunto de simetrías lo vamos a llamar simetría infinitesimal o un operador admitido para las ecuaciones diferenciales. Veamos algunos ejemplos. Sí, rápidamente. Consideremos la siguiente ecuación. Es habitual en el texto, un ejemplo muy claro donde desarrollan cada una de las prolongaciones que habíamos visto o las transformaciones de grupo. Recordando un poco el video anterior, tenemos la segunda derivada de y, que depende de solamente una variable independiente, caso unidimensional, igualado a cero. La solución general, sabemos que si usted soluciona esto, tenemos el conjunto de rectas. Mediante los puntos X y Y, nosotros podemos considerar transformaciones. Si consideramos la simetría una simetría evidente, hablando pues de transformaciones de un grupo de parámetros, podemos considerar que si transformamos la variable x por x barra de x más un parámetro de desplazamiento a sub 1 y y lo dejamos quietecito, pues sabemos que se puede escribir nuevamente rectas en rectas. Esto lo podemos ver. Y barra sería el mismo, pero y lo cambiamos, perdón, x lo cambiamos por x. Si despejamos x, pasamos ese a1 a restar y x sería x barra menos a1. Agrupando términos, tenemos nuevamente una recta, pero en la expresión transformada y barra es igual a c1 por x barra más c2 barra, donde c2 barra es una resta de constantes, pero transformamos rectas en rectas. Decimos así que la transformación de grupo deja invariante las soluciones del sistema. Miren que transformamos una solución en soluciones. Tomamos esta solución, le aplicamos las transformaciones y obtuvimos nuevamente otra solución de la ecuación diferencial, rectas en rectas, o simplemente decimos que dejamos invariantes las soluciones del sistema y cuadrado igual a 0
perdón, y cuadrado no, y segunda, segundas derivadas de y igualado a cero, y es un grupo de un parámetro con el siguiente generador infinitesimal. Recordemos cómo sería esa transformación. Derivamos respecto a alfa, igualamos en a igual a cero, a 1 igual a cero, y obtenemos este generador de transformación. De manera análoga, nosotros podemos identificar varias transformaciones. De hecho, habíamos dicho que este sistema de ecuaciones debería tener 8 simetrías infinitesimales linealmente independientes. Esta transformación, este generador con dicha transformación, que es la que vemos aquí como tal en pantalla. También tenemos esta otra transformación, esta otra que se está hablando de sobre dilataciones, esta otra expresión también. Son generadores y sus transformaciones respectivas, y se puede verificar si hacemos esas sustituciones, así como hice en la solución de rectas. Uno puede sustituir bajo estas transformaciones de los diferentes colores aquí abajo, y van a observar que transformamos rectas en rectas, y así sucesivamente. Voy a mostrar las 8 eh, transformaciones que tiene la ecuación y segunda igual a cero, o transformaciones de grupo. Hay un detalle, bueno, y eran 8 específicamente. Pues realmente hay una observación, en el texto nos menciona, esto ya está demostrado, que efectivamente la ecuación y segunda de x igualado a cero solo va a tener 8 simetrías. Y esto se debe a un teorema general que demostró Lie, que en el cual dice que todas las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden podrán admitir un máximo de 8 simetrías infinitesimales linealmente independientes. Cuando hablamos de simetrías infinitesimales, estamos hablando de estos generadores, los generadores que estoy señalando acá con el mouse en la parte superior. Y estos son los grupos de Lie, que son las transformaciones uniparamétricas de las variables para transformar soluciones en soluciones. Bueno, pero nos interesará por ahora concentrarnos en dichas transformaciones. Bueno, veamos otro ejemplo. Una ecuación diferencial ordinaria, pero ¿qué pasa con las parciales? Las transformaciones también me deberían dejar invariantes las soluciones. Consideremos esta ecuación de flujo planar transónico en un estado estacionario potencial de un gas. Es una ecuación conocida como U de X. Bueno, U depende de X y de Y, ¿sí? La variable dependiente. Y se derivó respecto a X, se derivó 2 veces respecto a y se igualó a cero. Esta es la ecuación. Entonces vamos a suponer que existe una solución H que depende de X y de Y. Es una solución que cumple esto. Cuando H es derivado respecto a X, cuando H es derivado 2 veces respecto a X, y cuando H es derivado 2 veces respecto a Y, igualado a cero. Entonces, lo que nos interesa es que logremos identificar bajo algunas transformaciones que se llega a esto transformado. U transformado, las variables U, X y Y, de hecho también U también debería estar transformado. Acá hay algo particular. Bueno, U es igual a U barra, entonces con razón no lo veía transformado acá. Pero U barra derivado parcial respecto a X barra, U barra derivado 2 veces respecto a X barra, más U barra derivado 2 veces respecto a Y es igualado a cero. Solo que en esta transformación observen que U barra es igual a U, por eso pues quedó esta misma. Y se debe cumplir si consideramos estas transformaciones que estoy poniendo en pantalla y hacemos la sustitución de H, pues podemos observar que se cumple sin ningún problema. Solamente que estoy mostrando las transformaciones que permite esta ecuación diferencial. Las transformaciones de punto. Pero en transformaciones de X barra, de Y barra, sí. Esas son transformaciones asociadas a traslaciones, y estas estarán asociadas a las dilataciones por los exponenciales. Correcto. Bien, los generadores de las transformaciones respectivamente proporcionan las 6 siguientes simetrías infinitesimales de Lie independientes, operadores admitidos para la ecuación. Si ustedes o si uno tomara estas transformaciones y las cambiara acá, se va a dar cuenta que se cumple sin ningún problema esto que vemos aquí en pantalla. Es decir, se cumple la primera definición, permite transformar soluciones en soluciones. Pero lo que me interesa es el nombre.
A estas transformaciones las llamamos el grupo de Lie asociado a la ecuación diferencial, grupo de Lie o simetrías, pero cuando hablamos de simetrías infinitesimales, estamos hablando de los respectivos generadores. Si derivamos respecto a los parámetros igualando a cero, pues obtenemos estos generadores, tal como aprendimos en el video anterior. Y en este caso tenemos 6 transformaciones. Muy bien. Pero viene la segunda definición. ¿Qué es un grupo de simetría para un sistema de ecuaciones? En la primera definición anterior hay un pequeño detalle, es que sería muy bueno yo tener una solución a la ecuación diferencial y mostrar que transformó una solución en otra solución. Pero no siempre tenemos las soluciones. Y acá es donde viene la importancia de esta segunda definición. Dice así: un grupo G de transformaciones para las variables independientes, para las variables dependientes, tal cual las habíamos dicho, se denomina grupo de simetría para un sistema de ecuaciones diferenciales de esta forma si el marco del sistema es invariante bajo la prolongación de orden K del grupo. Esto va a ser esencial. Tengo los generadores, voy a prolongarlos. Quiero saber si eso es una simetría del grupo. Pues vamos a mirar si la prolongación aplicada al sistema de ecuaciones en el orden késimo permanece o no invariante. Ya es donde viene el siguiente teorema. Si el sistema de una ecuación diferencial es invariante bajo el grupo con un generador infinitesimal de esta forma, será invariante si y solo si la prolongación, bueno, aquí hay un detalle, no es X, bueno, aquí lo denoto. X va a denotar la prolongación de orden K del generador. Extiendo la prolongación del generador según el orden de la ecuación diferencial. Se lo aplico a la ecuación y si eso me da cero, justo cuando la ecuación está igualada a cero, entonces, pues vamos a decir que el sistema de ecuaciones es invariante. A esto que vemos acá, al aplicar la prolongación del generador al sistema de ecuaciones, justo cuando el sistema se iguala a cero, esto es para hacer unas sustituciones, eh, entonces, si eso nos da cero, pues vamos a decir que se tiene un sistema o que el sistema de ecuaciones diferenciales es invariante. Esto es lo que llamamos la condición de invarianza. Este teorema es fundamental justo cuando vamos a aplicar la teoría de simetrías de Lie a una ecuación diferencial. Necesitamos suponer la existencia de un generador extendido acorde al orden de la ecuación diferencial, se lo aplicamos, sustituimos la igualdad de la ecuación para bajar dimensiones y trabajar en un espacio de variables independientes y al igualar a cero pues tenemos el sistema de ecuaciones determinantes. Es justo lo que acabo de mencionar. Cuando tenemos el sistema de ecuaciones determinantes, nosotros solucionamos ese sistema de ecuaciones determinantes y eso nos va a permitir llegar al solucionar ese sistema sobredeterminado, porque siempre va a quedar sobredeterminado para las variables desconocidas, si en las componentes respectivas o variables independientes y eta para las variables dependientes. Y con eso vamos a obtener el grupo de generadores o el grupo de simetrías infinitesimales de Lie. Esa es la estructura. Fundamental, conocer la condición de invarianza usando la prolongación de orden K del generador respectivo. Bueno, eso es lo que hacemos con simetrías de Lie como tal. Veamos un ejemplo. A ver qué nos dice. Consideremos nuevamente la ecuación y segunda igualado a cero, donde nosotros le vamos a aplicar la segunda prolongación a la ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a llamar condición de invarianza, lo que acaba de mencionar. Aplicamos la segunda extensión. En este caso, tenemos que aplicar hasta la segunda extensión justo cuando el y segunda vale cero. Eso nos lleva a simplemente z2, sí, porque las demás no están en esta función diferenciable, y por tanto solamente queda z2, la condición de invarianza, se le aplicó toda y segunda, esto da 0, 0, 0, sí, efectivamente esto es y segunda respecto a y segunda, da 1, me quedó z2. Y como ya habíamos tenido esa expresión de z2, la sustituimos
aparecen varias veces y segunda, pero y segunda será evaluada en cero, toda esta parte, este término se anula. Al anularlo, tenemos esta expresión en términos de y' evaluado elevado a la cero, y' a la 1, y' a la 2 y y' a la 3. Pero eso es en el espacio jets, todo esto son variables independientes y las variables desconocidas son eta y psi. Al hacer eso, tenemos el sistema de ecuaciones determinantes. Podemos igualar cada uno de estos términos en cero. Solucionamos el sistema de ecuaciones determinantes. Aquí nos va a dar soluciones como es un sistema sobredeterminado. Podemos aplicar técnicas integrando, después sustituyendo en una en la otra y así sucesivamente llegamos a estas expresiones, donde hay 8 constantes. Y esas 8 constantes, miren que algunas se repiten, 7, 7, 8, 8, pero las podemos hacer igualadas a 1 para hallar respectivamente. Bueno, ahorita menciono algo de esto de que es una combinación lineal, pero por cada una de las constantes, cuando C1 vale 1, tenemos el primer generador. Cuando C2 vale 1, también el otro generador. Y cuando tenemos C8, observen que C8 depende de XY, componente psi, y eta y cuadrado. Tenemos los mismos generadores. Eso es un teorema importantísimo. ¿Por qué? Porque la segunda definición o el teorema de condición de invarianza nos da un método alternativo paso a paso para encontrar los generadores de transformaciones invariantes a una ecuación diferencial, como lo obtuvimos. Obtuvimos exactamente los mismos 8 que habíamos dicho anteriormente. Y si ustedes observan, el, el operador extendido, el generador infinitesimal extendido, resulta ser una combinación lineal de todo el grupo de simetrías, que es lo que podemos detallar en este ejemplo. Será, no sé, tantas veces C1 más tantas veces C2 o una vez, en todos casos lo puse como 1 para poder hallar este generador, pero esas constantes también se pueden de manera arbitraria denotar por otros valores, aunque lo usual en el texto nos lo mencionan haciendo las constantes igual a 1. Y toda la extensión de este generador infinitesimal extendido, que habíamos dicho de esta manera, en realidad es una combinación lineal de todas las simetrías infinitesimales de Lie. Muy bien, eso es lo que nos quería mostrar el capítulo número 3. Ahora, una vez que ya sabemos que a las ecuaciones diferenciales se le pueden aplicar este proceso de aplicarle la condición de invarianza, luego posteriormente solucionar el sistema de ecuaciones determinantes resultantes y obtener el grupo de simetrías, pues ahora nos vamos a concentrar en, bueno, ¿y esas simetrías qué se puede hacer con ellas? Hoy, en este capítulo vamos a hablar de la tabla de conmutadores, de las definiciones de álgebra, subálgebras, ideales y en fin, extendiendo un poco más el estudio. Cuando son solubles, no solubles, nilpotentes, en fin. Un detalle. El conjunto de todas las soluciones de las ecuaciones determinantes que se obtienen después de aplicar la condición de invarianza para una ecuación diferencial dada o un sistema de ecuaciones diferenciales debe ser un espacio vectorial cerrado con respecto al conmutador de los generadores infinitesimales. Tales espacios vectoriales se llamarán álgebras de Lie. Bueno, eso lo vamos a construir en este capítulo porque tenemos que entender cómo se calcula el conmutador y así sucesivamente qué operaciones se pueden determinar. Pero es importante aclarar que, y el texto nos lo menciona muy claro, que la solución sí o sí del sistema de ecuaciones determinantes nos debe dar un álgebra de Lie. Si no nos da un álgebra de Lie bajo la operación del conmutador del corchete, entonces no es como tal una simetría infinitesimal de Lie, o sea que en algún proceso, en alguna parte del proceso nos equivocamos. Bien, definamos qué es un conmutador, sobre todo para comprender qué es una álgebra de Lie o qué propiedades cumple el conmutador. Sea x1, x2, generadores, operadores diferenciales lineales de primer orden de esta forma. XY, si sub 1, bueno, en fin, sucesivamente son generadores tal cual como los tenemos. El conmutador entre ellos lo vamos a definir como la operación 1 a 1.
es x1, el generador, aplicado a x2, a sus componentes, menos x2 aplicado a las componentes de x1. Desde esta perspectiva, suele ser algo confuso, pero lo podemos, digamos, generalizar más fácil de la siguiente manera. Como estos tienen derivadas parciales, podemos aplicar x1 a la primer componente, menos x2 aplicado a la primer componente de x de si1. Y así sucesivamente, más la x1 aplicado a la segunda componente, menos x2 aplicado a la segunda componente, en la derivada parcial ya de x, de y, de t, las variables dependientes, independientes, lo que sea. Para esto, realmente vamos a usar esta segunda notación y vamos a ver un ejemplito para comprender el conmutador, qué propiedades cumple el conmutador y cómo es que se obtiene, después de solucionar las ecuaciones diferenciales de Lie, una álgebra de Lie. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos estos dos generadores. x1 dado por x2, deriva parcial con respecto a x, más xy, deriva parcial respecto a y. x2 dado por este generador 2 dado por 2x en la deriva parcial respecto a x, más y en la deriva parcial respecto a y. Ambos campos vectoriales. Si aplicamos x1 con x2, observen qué pasa. x1 a la primer componente de x2, menos x2 a la primer componente de x1 en la deriva parcial respecto a x. Ahora cambiamos. x1 a la segunda componente de x2, menos x2 a la segunda componente de x1 en la deriva parcial respecto a y. Al hacer eso, aplicamos las derivadas parciales respectivas, obtenemos esta expresión y después de simplificar, en este caso va a sacar menos 2 de factor común, observen que me quedó x2 deriva parcial respecto a x y xy deriva parcial respecto a y. Una de las cosas interesantes es que cuando aplicamos el conmutador muchas veces se obtiene un mismo elemento. Sobre todo en las álgebras. Las álgebras de Lie deben ser cerradas bajo la operación de conmutación. Aunque lo que nosotros llamamos el operador de conmutador básicamente es para mirar qué nuevo elemento se obtiene, un nuevo operador o una nueva, sí, el conmutador es un nuevo generador, aunque en este caso es menos dos veces el mismo generador x1, o sea que no es que sea nuevo, es un producto escalar por el generador que ya estaba x1. Cuando no se genere un nuevo generador, es decir, que cuando el conmutador dé cero, decimos que como tal, ambos generadores conmutan, pues si da cero. Si conmutan, genera uno nuevo, pero si no conmutan, perdón, si conmutan entre ellos, daría cero, para corregir esa parte. Bueno, uno podría representar las conmutaciones de x1 con x2 o x2 con x1 en una tabla de conmutadores. Pero como son dos elementos, voy a mostrar en este ejemplo, mejor consideremos tres elementos. Aplicando esta misma forma de conmutar, x1 aplica a la primer componente de x2, pero si no tiene, entonces sería 0 en la segunda, en fin. Podemos observar bajo esta misma definición que se puede representar en una tabla de conmutadores. Aquí está el ejemplo. Conmutando x1 con x2 da 0. No conmutan entre ellos. Perdón, conmutan. x1 con x3 me produce dos veces x1, tal cual como lo hicimos acá. Pues en otro ejemplo, ustedes pueden revisar estas cuentas intentando aplicar esta misma definición, y observamos en detalle que esta sería su representación de la tabla de conmutadores. Esta representación va a ser fundamental para obtener otras cosas adicionales del álgebra asociada. Pero así visualmente podemos observar varios detalles. Si nosotros consideramos, por ejemplo, más estos 5 generadores, bueno, en realidad aquí tengo 6 generadores, sí, aquí está el sexto. Conmutamos entre ellos, hacemos las cuentas, x1 aplicado a la primer componente con x5, x5 aplicado con la primer componente de x2, restando, así sucesivamente, obtenemos la siguiente tabla de conmutadores que ustedes los invito a que verifiquen. Pero en estas dos tablas, y en general con el primer ejemplo que vimos, podemos observar que hay una propiedad fundamental que cumple el conmutador, y es una propiedad natural. La conmutación de x1 con x2 es en realidad la antisimetría de x2 con x1. Esto es una propiedad antisimétrica de los conmutadores o del operador corchete de Lie con el grupo de generadores.
Observen que si yo aplico x1 con x5 me da x1, pero al aplicar x5 con x1 me da menos x1. Efectivamente, esto es antisimétrico, lo cual da bueno, y además, si aplicamos cada elemento consigo mismo, nos debe dar cero, perdón. Cada elemento consigo mismo nos da cero, el elemento nulo o el campo vectorial nulo. Cero en X, cero en Y, cero en Z. Bueno, eso obliga a que la diagonal principal siempre debe ser nula. Observen esto en estas tablas. Y hay una antisimetría, se va reflejando lado a lado, 0, 0, 2x1 menos 2x1, 3x2 menos 3x2. Son dos propiedades naturales que cumple el operador conmutar o la operación de conmutación entre generadores de simetrías infinitesimales de Lie. Bueno, ¿y eso para qué? Realmente hablemos un poquito más de propiedades porque esto nos va a permitir hablar de lo que decíamos que es una álgebra de Lie. Las álgebras de Lie las vamos a denotar más adelante en el texto como G, en publicaciones internacionales y demás. Esta es la notación habitual, aunque en el texto lo denoten como L. Digamos un poco, hablemos de álgebra. ¿Qué propiedades debe cumplir una álgebra de Lie? Pues realmente debe cumplir las propiedades que cumple el operador de conmutación. Aunque un álgebra es, tenemos un conjunto o unas bases, unos elementos, unos generadores, que cruzados entre ellos bajo el operador de corchete de Lie nos da elementos cerrados, es decir, internos a la misma álgebra. Eso será para nosotros una álgebra de Lie, donde tenemos generadores y la conmutación entre ellos pertenecen como tal al mismo conjunto G. Y definamos G un campo. Normalmente las álgebras de Lie pueden estar asociadas a los reales o a los complejos o a otro campo que querramos considerar. Aunque usualmente pues trabajamos es con los reales. Bueno, entonces consideremos X, Y y Z mayúsculos, cualesquiera tres operadores de la forma X en estas expresiones que ya sabemos que son campos vectoriales y que por sí forman un espacio vectorial entre todos. Bueno. Pero ¿qué propiedades cumple el conmutador? ¿Y eso por qué debe ser un álgebra? ¿Por qué? Ya habíamos dicho que es antisimétrico. Se cumplen esas propiedades, X con Y, y a partir de esta se puede demostrar que X con X da cero. Bueno, esta ya la vimos, es una propiedad natural. Pero esta es nueva. Sean alfa y beta dos valores que pertenecen a el alfa y beta, pero bueno, no importa. Esto lo debo corregir en la notación, pero bueno, era alfa y beta pertenecientes al campo. Y X y Y son generadores, operadores, generadores o generadores infinitesimales que pertenecen a G. Entonces, primero es bilineal. Observen que al aplicar esta conmutación se obtiene es la conmutación de X con Z multiplicada por alfa más beta. Aquí sí está beta. Este beta debería ser acá. Sí, efectivamente beta también acá. Bueno, después lo corrijo en las diapositivas. Pero específicamente beta que va a multiplicar la conmutación de Z con Y. En este caso, como ya completo el video, en las descripciones de este video les voy a dejar las diapositivas también compartidas por si les interesa. Las dejo compartidas por si les sirve de algo. Bien, el caso es, una vez corregido este detalle, se las dejo también. Bueno, el caso es que la tercera propiedad que es fundamental para que se cumpla que sea una álgebra de Lie y que también es una propiedad del conmutador de las simetrías infinitesimales de Lie es que se cumple la identidad de Jacobi. X operado con Y con Z más Y operado con Z con X más Z operado con X con Y, la operación debe dar la anulación completa. Y si no, pues no se tendría un sistema o un álgebra de Lie. Esto es importante, verificar estas propiedades, más que todo la tercera. Cuando uno soluciona las ecuaciones determinantes y obtiene el grupo de simetrías, lo ideal es mirar si ese grupo de simetrías sí o sí me dan un álgebra de Lie. Y si no, debo mirar en la misma identidad de Jacobi qué condiciones deben de cumplir los coeficientes o en la condición de invarianza para determinar en verdad que sí se cumpla, que se tiene un álgebra de Lie. Bueno,
El conmutador es invariante bajo cambios de variables. Es decir, si hacemos una transformación de uno de los operadores o uno de los generadores en esta notación y tenemos pues el generador escrito en sus variables de transformaciones, pues vamos a mirar que se cumple esto. La transformación de la conmutación entre dos generadores es igual a la conmutación sí, la conmutación de las variables ya transformadas. Veamos un ejemplo. Consideremos x1 y x2 dados por estos generadores. Si nosotros hacemos la conmutación entre ellos dos, como ya lo habíamos visto, eso nos debe dar la derivada, nos debe dar esta operación que sería este operador o esta transformación que sería la derivada parcial con respecto a y. Ese es el conmutador de x1 con x2. Bien, que es un nuevo elemento ahí, en este caso, otro conmutador. Bueno, y vamos a suponer un cambio de variables. Vamos a suponer que u es igual a x y b es igual a y menos x. Vamos a suponer un cambio de variables. Al hacer ese cambio de variables, pues tenemos que transformar cómo cambia x1 y cómo cambia x2. Recordemos cómo serían las transformaciones para las derivadas parciales. La derivada parcial respecto a x se vería de esta forma y al hacer esta transformación, observen que esto es como un puente, derivada parcial respecto a x por la derivada parcial respecto a v, y al hacer este cambio de variables de este operador, porque pues así es que se cambian las variables en operadores, tenemos esta nueva transformación. Y análogamente, si transformamos la derivada parcial respecto a y, bajo su definición, bajo el nuevo cambio de variables, y depende de x y de b, v de x, entonces tenemos esta transformación, que los invito, pueden verificar sin ningún problema la cuenta. Al hacer esto, podemos conmutar, pero hemos dicho que la nueva transformación será x1, el nuevo generador transformado, está dado de esta forma, que sería lo respectivo a deriva parcial respecto a x, y el nuevo x2 sería transformado en esta otra, u, que es x, por la deriva parcial respecto a y, que sería deriva parcial respecto a v. En esta transformación obtenida, nosotros podemos observar la conmutación de estos dos transformados. Este era x, lo que quería mencionar, observen que este era x, pero x es u, y al hacer la transformación, pues se transforma en u. Bueno, bajo esto podemos hacer la conmutación, aplicamos el operador de corchete de Lie o la conmutación entre estos dos generadores, y esto nos da derivada parcial respecto a v, que sería la antigua transformación. Observen en detalle que se cumple, que se sigue. El conmutador debe ser invariante bajo cambios de variables. En otras palabras, así transformemos los generadores, pues se va a obtener esto que vemos acá. La transformación de la conmutación entre dos generadores es en realidad la conmutación de sus dos transformaciones. Debe ser invariante bajo cambios de variable. Muy bien. La prolongación del conmutador es igual al conmutador de las prolongaciones. Bueno, ¿y qué pasa si yo empiezo a extender los operadores y después les aplico la conmutación? Pues puedo aplicar esto. Si yo quisiera ver la prolongación késima del resultado de conmutar x con y, pues más fácil, prolongo x hasta el orden k, prolongo y hasta el orden k y debe cumplirse la identidad. Veamos un ejemplo. Tenemos estas transformaciones, en este caso, estos generadores infinitesimales. Vamos a aplicar sus transformaciones, sus prolongaciones, perdón. Tenemos la primera prolongación de x1, dada de esta forma, según lo que vimos anteriormente, aplicando el operador derivada total de eta menos y' por el operador derivada total de x respecto a sí, a sus componentes, sí sería x2 y eta sería xy. Al aplicar esa prolongación tenemos esta expresión que ya habíamos visto previamente. Primera prolongación del generador x1. Primera prolongación del generador x2. Si aplicamos ahora la conmutación entre ellos,
tenemos estas expresiones x1, x2. Bueno, al simplificar un poco, podemos llegar efectivamente a que en realidad, si conmutamos x1 con x2, nos va a dar x1. Y lo extendemos, nos debe dar menos 2 veces x1, pero prolongado. En realidad, es la prolongación que se obtiene de conmutar x1 con x2. Efectivamente, se cumple, que es la primera prolongación de x1. Por eso, la propiedad nos dice, la prolongación del conmutador es igual al conmutador de las prolongaciones. Si yo quiero encontrar la prolongación de una conmutación, es más fácil prolongar antes de conmutar y luego hacer la conmutación o el operador de conmutación respectivo. Observen esto, si conmutamos x1 con x2 me daba 2 veces x1, pero en la extensión que acabamos de hacer, que tenemos acá la expresión x1 con x2 prolongado, el resultado sería menos 2 veces la prolongación de x1, que es el resultado que obtuvimos. La prolongación del conmutador es igual al conmutador de las prolongaciones, que es lo que acabamos de ver aquí en pantalla con estos dos, en el ejemplo que vemos acá. Pueden revisar las cuentas, hacerlo en detalle, pero se cumple esta propiedad sin problema. Bueno, viene una proposición interesante. El conjunto de todas las soluciones de las ecuaciones determinantes para una ecuación dada o un sistema de ecuaciones determinantes es un espacio vectorial cerrado con respecto al conmutador de los generadores infinitesimales. Y tales espacios vectoriales los vamos a llamar álgebras de Lie, también denotados por L. Esto ya lo había mencionado antes, pero ahora sí una proposición en detalle. Propiedad. Si los operadores x1 y x2 satisfacen las ecuaciones determinantes, entonces el conmutador que resulta también debe solucionar las ecuaciones determinantes. Y esto es importante porque eso nos da idea de por qué las transformaciones mapean soluciones en soluciones. Uno podría pensar en, dada una solución de una ecuación diferencial, yo puedo obtener otra solución invariante de mi ecuación original. Pero eso es mucho más adelante para otros capítulos posteriores. En estos dos videos solamente iba a mostrar capítulos del 1 al 4, aunque en este video estamos abordando el 3, capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Ibrahimov. Bueno, pero eso es importante, que la conmutación entre dos de ellos también debe solucionar las ecuaciones determinantes, o sea que también en parte debe su prolongación, si lo queremos considerar, debería cumplir la condición de invarianza, si queremos analizar esto. Notación. Usaremos LR para denotar un álgebra de Lie de dimensión R. La dimensión depende de la cantidad de bases de generadores que tengamos. Si R es finito, entonces tenemos estos generadores y vamos a decir que la cantidad de ellos va a ser una base del espacio vectorial LR. Entonces, algún X va a pertenecer a ese espacio y debe ser combinación lineal. En otras palabras, cualquier generador también se podría expresar como una combinación lineal de las simetrías. Esto ya lo habíamos dicho anteriormente, pero bajo como forman un espacio vectorial y también forman una álgebra de Lie, al ser cerrados bajo la conmutación, pues se cumple que X está dado de esta forma. Importante acá, este C sub alfa se puede entender como las constantes de estructura. Es lo que menciono acá. En esta notación, la conmutación de X alfa y X beta en realidad se pueden expresar como algún elemento XR, pero en realidad va a estar dado por unas constantes de estructura que ahorita en detalle les muestro. Es el coeficiente que acompaña la conmutación. Bien, bajo esta perspectiva, consideremos un ejemplo, la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Entonces, tenemos esta expresión que vemos acá. Esta ecuación que ven en pantalla, se le puede aplicar la condición de invariante, su prolongación de segundo orden, obtenemos las simetrías. Estas son las simetrías infinitesimales asociadas. Pueden verificar las cuentas, deberíamos llegar a ellas. Y bajo estas, después de solucionar las ecuaciones determinantes y hacer las constantes que acompañan así a eta igual a 1, tenemos estas dos simetrías.
Y bajo esa misma perspectiva podemos hacer la conmutación entre ellas, aunque en general tenemos dos simetrías infinitesimales, o sea que tenemos una álgebra de Lie. Se puede verificar que estas dos cumplen, que son antisimétricas, cumplen bilinealidad y sobre todo que se cumple la identidad de Jacobi. Las relaciones de conmutación están dadas de la siguiente manera. Cuando conmuto x1 con x2 me da 2 veces x1. La constante de estructura, podríamos decir, observen esta notación. Cuando conmutamos el generador x1 con x2, me da menos 2 veces y en el exponente ponemos que a qué generador nos referimos, x1. Cuando conmutamos x2 con x1, nos da, por el contrario, nos da 2 veces x1. Recuerden que es antisimétrico. Y cuando conmutamos x1 con x1 y x1 con x2, pues en este caso es x2 con x2. Acá es 2 con 2, nos da 0. Ah, bueno, pero también podemos decir x1 con x2, pero en 0 veces x2, para determinar todos los elementos, las cuatro constantes de estructura. No, no hay ningún error. Aquí están. X1 con x1 da 0, x1 con x2 da 0, x1 con x2 da 0 veces x2, x1 con x1 da 0 veces x2, sí, efectivamente, y 2 con x1, sí. A esto lo que llamamos constantes de estructura. En esta notación se dé alfa beta para indicar cuáles vamos a determinar y el exponente r con qué simetría nos quedamos con ese coeficiente respectivo, xr, simetría infinitesimal. Bueno, esta notación es muy importante para otras cosas futuras. Las constantes de estructuras se usan mucho, simplemente lo voy a mencionar, se usan mucho para usar la métrica de Cartan-Killing, para mirar si el álgebra es simple o soluble, no es soluble. Con solamente mirar también la tabla de conmutadores es más que suficiente para mirar si es semisimple, nilpotente, abeliana, en fin. Bueno, eso lo voy a mencionar en unos segundos. Bien, lo que quería mencionar en este ejemplo es que después de hacerle todo este proceso a esta ecuación diferencial ordinaria, de calcular las simetrías, aplicar condición de invarianza, perdona, encontrar las ecuaciones determinantes, luego encontrar las respectivas simetrías infinitesimales, hacer la conmutación entre ellos, obtenemos el álgebra de dos dimensiones, L2 o G2, si lo queremos denotar así. Y cualquier otro elemento del álgebra será una combinación de x1 con x2 con diferentes constantes. Bueno, hablemos un poco de notación. Ya viene casi que la parte final del capítulo número 4. Para ello necesitamos hablar primero de, si bien tenemos un espacio vectorial, debemos hablar de subálgebras y subespacios. Entonces, sea L un espacio vectorial, sean K y N mayúsculos, subespacios de L, son subconjuntos, y en notación el conjunto de todos los operadores X más Y, con X perteneciente a Y perteneciente a N, es denotado por K más N. En otras palabras, estamos sumando todos los, pues, no es suma, es una suma directa tampoco, es simplemente tomar un nuevo espacio como tomando las bases de uno y del otro, si lo queremos considerar así. Pero eso es lo importante, la combinación lineal de todos los conmutadores X con Y, donde X pertenece a K, uno de los subespacios, y Y pertenece a N, el otro subespacio, será denotada por Kn. Si ponemos en conjunto las álgebras acá, en realidad estamos conmutando todos los elementos de K con todos los elementos de N, todos los generadores de N y todos los generadores de K, de estas álgebras o subálgebras respectivas. Por ejemplo, la condición de L para ser cerrado bajo conmutación, en otras palabras, para decir que L es cerrado bajo conmutación y ser una álgebra de Lie, realmente escribiríamos así. La conmutación de todos los generadores de L con todos los generadores de L pertenecen a L, o sea, están incluidos en L. Por lo tanto, esta notación nos dice que L es cerrado bajo la conmutación. Definición de lo que es para nosotros un subespacio de Lie. Sea L una álgebra de Lie. Un subespacio K, subconjunto de L, del espacio vectorial L, será llamado una subálgebra si K es cerrado bajo conmutación. Es decir, la conmutación de todos los elementos de K con K es un subconjunto de K.
Y lo podemos denotar acá, x con y pertenecen acá para todo x perteneciente a y, perdón, para todo x y y pertenecientes acá. Estamos hablando de que estamos conmutando todos los elementos de K del subespacio, el subconjunto de L, conmutamos todos con todos, pero no se puede salir del conjunto de K. En ese caso tenemos un subespacio. Y como toda álgebra, pues va a tener subespacios unidimensionales. Un ejemplo rápido es que las subálgebras unidimensionales van a existir en cualquier álgebra de Lie. ¿Por qué? Porque al conmutar ellas con sí mismas da el vector nulo y ese va a pertenecer, o ese campo va a pertenecer al subespacio cualquiera. Por lo tanto, si K es un subconjunto de L y K es en realidad uno de los generadores básicos del álgebra, pues entonces tenemos una subálgebra unidimensional y esas van a existir en cualquier álgebra de Lie. Subálgebra unidimensional y los elementos van a ser combinación de C por X, donde C es una constante. Bueno, veamos por acá un detalle de esto mismo. Hablemos del ideal y después miramos un ejemplo. Aquí hay una diferencia con ser un subespacio. Subespacio debemos conmutar todos los elementos consigo mismo y deben pertenecer al espacio que estamos llamando K como subespacio. Decimos que una subálgebra es llamada un ideal de L si al conmutar todos los elementos de la subálgebra con los elementos del álgebra, la conmutación, todas las conmutaciones están en K. Y por ende vamos a decir que tenemos un ideal. Esto es cerrado bajo conmutación, pero cerrado bajo conmutación extendida a todos los elementos del álgebra. Y eso lo llamamos un ideal. Esto significa que la conmutación de x y y pertenecen acá para todo x que pertenece acá y todo y que pertenece al álgebra L. Hagamos un ejemplo en detalle. Consideremos el álgebra L6 formado por 6 generadores, en realidad generado por las 6 simetrías infinitesimales por los operadores admitidos para la ecuación que vimos anteriormente, la ecuación diferencial u de xx más u de y igual a 0. Ve, aquí se me fueron dos minúsculas, hay dos detalles que debo corregir. Bueno, pero necesitamos los generadores, x1, x2 hasta x6. Bien, como les dije, estas diapositivas se las comparto en este video también. Bueno. Desde esta perspectiva, tenemos 6 simetrías. Estas 6 simetrías las vamos a conmutar. Aquí me tomé el tiempo. Esta es la conmutación. Son bilineales, forman una álgebra de Lie. Pueden verificar con 3 elementos cualesquiera que cumplen la identidad de Jacobi. Bueno, sin ningún problema, arbitrarios. Y se tiene primero una subálgebra. Primero conmutemos todos con todos. Al conmutar todos con todos se tiene x1, x3, x2. Entonces tenemos x1, x2, x3, x4 también aparece. Pero noten esto. x1 puede ser, bueno, x4 hasta x1, x2, x3, x4 van a formar una subálgebra. Porque al conmutar ellos con ellos mismos, pues también me dan elementos cerrados en ellos. Me da, si conmuto x4 con x1 me da 0, si conmuto x4 con x2 me da x3 menos x3. Bueno, si conmutamos x4 con x4, es decir, si me concentro pues en este rectángulo, perdón, me salí. Bien, pero ¿cómo sabemos que tenemos un ideal? Fijémonos en este caso con este subespacio de 3 elementos de L6. Si consideramos x1, x2, x3. Si conmutamos x1, x2, x3 con todos los elementos del álgebra de 6 dimensiones, x1 con todos los elementos aparece x1, está adentro. x2 con todos los elementos aparece x3 y x2 también pertenecen allí mismo. x3 con todos los elementos del álgebra con x1, x2, x6 nos vuelve a dar x3. Efectivamente, esto es un ideal, porque al conmutar todos los elementos del subespacio L3 con todos los elementos del álgebra L1, L2 hasta, bueno, L6, que son x1, x6, nos dan elementos que pertenecen a xk. Por tanto, esto es un ideal. Y es un subespacio también. Definición de álgebra derivada para encontrar si un álgebra es soluble o no. Dice, decimos que una álgebra derivada es el álgebra de Lie generada por los conmutadores x, y
de todos los operadores X y Y de L. Es la primera derivada. El álgebra derivada se denotará como L' o L1. Ojo que en notación lo más sensato es para álgebras derivadas ponerlos como superíndices o manejar L', L segunda, L2, L'2, L'', bueno, en fin. Pero lo más sensato para álgebras derivadas de orden superior es mejor poner el orden como tal. ¿Y qué significa? Vamos a conmutar todos los elementos de L con L y vamos a ver qué espacio o subespacio se genera. Las derivadas superiores se definen por inducción. Podemos considerar Ls más 1 como la conmutación de la Ls anterior con todos los elementos de Ls anterior. Aquí vemos un ejemplo. Nuevamente consideremos la misma tabla de conmutadores anterior. Si conmutamos L con L en estos 6 elementos, al conmutar todos los elementos entre ellos, podemos observar que se genera un nuevo espacio. Todos los elementos que aparecen acá son solamente del 1 al 4. A ver, tenemos L6, son todos. Conmutamos la primera derivada, la primera álgebra derivada, corrijo, y esta álgebra derivada, al conmutar todos con todos, observen que solamente aparece del 1 al 4. Conmutamos del 1 al 4. Esa es la primera derivada. Listo. También se puede notar, en algunos textos lo he visto, como el espacio generado por conmutar L0, que era todo L, con L0. O sea, L con L. Si queremos hacer la segunda conmutación, conmutamos X1 con X, de X1 a X4, todos entre ellos. O sea que tenemos que considerar solamente este rectángulo de X4 con X4. Aquí obtenemos que solamente se genera X3. O sea que la segunda álgebra derivada sería X3. Y si volvemos a conmutar todos los elementos de L2 con L2, la tercera álgebra derivada, nosotros llegaríamos a la anulación. Si eso ocurre, o a esta, si en algún número finito de álgebras derivadas llegamos a la anulación por la conmutación de un elemento consigo mismo, entonces vamos a decir que el álgebra es soluble. El álgebra derivada de orden finito se anula. Pero esto no siempre ocurre. Muchas veces la tabla de conmutación produce los mismos elementos, x4, x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, la primera, la segunda, la tercera, y por tanto no siempre se tienen álgebras solubles. Pero es muy buena técnica aprenderse este paso. Las álgebras derivadas se pueden mirar inmediatamente con solo ver la tabla de conmutadores. Ser soluble es muy importante, pero como estamos mencionando lo del texto, por ahora simplemente necesitamos saber cuándo una álgebra es soluble, nilpotente o abeliana. Digamos eso en detalle. Tipos de álgebras. Una álgebra soluble, sea una álgebra LR, decimos que es soluble si y solo si su álgebra derivada es de orden finito, en algún momento se anula. En algún momento su álgebra derivada de orden S, de tal manera que S no sea infinito, se anula. Una álgebra decimos que es abeliana si todos los elementos de la tabla de conmutadores se anulan. Es decir, para todo X y para todo Y perteneciente a la álgebra LR se cumple que la conmutación entre ellos es nula. Esto significa que todos los elementos conmutan con respecto al corchete. En otras palabras, la tabla de conmutadores se anula en la primera álgebra derivada. Al conmutar todos con todos, pues ya en la tabla de conmutadores veo que se anulan. La primera álgebra derivada es 0. Eso es otra manera de definir una álgebra abeliana. Si su primera álgebra derivada llega a nulos, todos los conmutadores son nulos. En fin, es el álgebra trivial. Bueno, nula. Y vamos a una nueva. Para hablar del álgebra nilpotente ya no necesitamos las álgebras derivadas, sino las series derivadas. Un álgebra LR es nilpotente si y solo si su serie descendiente de conmutadores se anula. Eso es el álgebra de la serie descendiente. De conmutadores se anula en un número finito de pasos. A ver, veamos esto. Consideremos L de 0. Bueno, es una diferencia. Las álgebras solubles le ponemos superíndices para determinar primera álgebra derivada, segunda álgebra derivada, así sucesivamente. Pero para determinar si es nilpotente, hablamos de la serie descendente,
y la ponemos como un subíndice entre paréntesis. L0 pues va a ser la misma L, la álgebra inicial. Empezamos a conmutar L0 con L0. Al hacer la conmutación, L0, perdón, contra todos. O sea que el espacio generado, para nosotros que lo vamos a llamar la segunda serie descendente, va a ser el espacio generado por la primera conmutación conmutados con todos los elementos de L. Hasta ahí no hay como diferencia como tal con lo que hacemos con la soluble. Pero con la soluble, con el álgebra derivada, vamos conmutando todos con todos. En cambio, aquí vamos conmutando todos con el álgebra inicial, la completa. Aquí son todos con todos los que van quedando, en cambio aquí es con la conmutación con los 6 completos. Y así sucesivamente conmutamos todos con el álgebra inicial. Luego los que me quedaron, que me formaron la primera serie descendente, los conmuto con con el álgebra original. Y así me voy yendo hasta determinar si es o no es nilpotente, si se llega en un momento al nulo. Veamos un ejemplo de estas tres en detalle. El ejemplo lo podemos considerar así. Otra vez, tenemos la misma tabla de conmutadores. Miremos primero si es soluble. Entonces, primero las álgebras derivadas, conmutamos todos con todos. Eso nos da el espacio generado por estos cuatro elementos, x1, x2, x3, x4. Luego conmutamos x1, x2, x3, x4 con ellos mismos. Al conmutar x1, x2, x3, x4 nos dan estos tres, bueno, en realidad estos tres no, solamente el elemento x3, aquí lo vemos. Esa es la segunda álgebra derivada. Y al conmutar x3 con x3, pues nos da el nulo. Por tanto, es soluble. Listo. En este caso, en un número finito se anular. Miremos si es abeliana. Para mirar si es abeliana, ahora lo que consideramos es si todos los conmutadores entre todos o la primera álgebra derivada es nula, pero ya habíamos dicho que no. Por tanto, no es abeliana porque hay conmutaciones que no son nulas, demasiadas por acá ver. Veamos si es nilpotente. Entonces, primero, conmutamos L0, que es la misma álgebra original, la conmutamos ella con L, o sea, todos con todos. Conmutando todos con todos, tenemos x1, x2, x3, x4. Aquí podemos observar que la primera serie descendente es exactamente la primera álgebra derivada, pero en la siguiente van a diferenciarse, porque ahora vamos a conmutar x1, x2, x3, x4 con L. Entonces ya no miramos este recuadro de 4 por 4, sino que miramos esta matriz o sí, este arreglo rectangular de x4 por x6. Entonces, al observar, podemos mirar que se vuelven a aparecer x1, x2, x3 y x4. De hecho, la segunda serie descendente vuelve a ser x1, x2, x3, x4. Y la vuelvo a conmutar con todos los elementos de L, de la segunda serie con L, nos vuelve a dar x1, x2, x3, x4. Nuevamente el mismo rectángulo. Y así tenemos la segunda serie, la tercera serie y la LS serie, la cual nunca se va a anular. Por tanto, esta álgebra no es nilpotente. La serie descendente de orden finito no se anuló. De este ejemplo podemos sacar varios detalles. Existen álgebras solubles que no son nilpotentes, pero si todo hubiera sido cero, toda álgebra abeliana será nilpotente y a la vez soluble. O si fuera nilpotente, de una vez hubiera sido soluble. Yo creo que lo más sensato es el siguiente recuadro que les comparto. Es una observación después de muchos, digamos, detalles. Si el álgebra es abeliana, todos los conmutadores son cero, la álgebra abeliana es nilpotente y soluble. Si es nilpotente, la serie descendente de conmutadores llega a cero en un número finito de pasos, es porque también se va a cumplir que va a ser soluble. Las álgebras derivadas también se van a anular en algún número finito de pasos y por tanto, toda álgebra nilpotente también será soluble. Y si es soluble, la serie derivada llega a cero en infinitos pasos, pero hay un detalle que puede ser soluble sin ser nilpotente, pero si es nilpotente, seguro es soluble. Y también vimos lo anterior, si
un álgebra de Lie puede ser soluble y no ser abeliana ni nilpotente, como nos ocurrió en el ejemplo anterior. Pero si es abeliana, sí o sí es nilpotente y es soluble. Bueno, como les digo, una de las partes esenciales en simetrías de Lie para uno comprender un poco la forma en que uno puede usar las simetrías infinitesimales de Lie para reducir el orden o para hacer algunas transformaciones es conocer un poco sobre su clasificación. Aunque en el texto no nos habla de semisimples, pero eso es para otros videos en general. Por ahora, lo que nos presenta el texto es importante conocer abeliana nilpotentes solubles. Esto tiene mucha importancia, pero solamente la dejo así como un abrebocas diciendo que conocer la clasificación del álgebra es fundamental para determinar qué tipo de transformaciones o qué tipo de simetrías podemos aplicarle al problema. Si queremos hacer una reducción paso a paso, nos sirven que sean solubles. Podemos ir bajando de grados. O si es una ecuación diferencial parcial, la podemos transformar en es una EDP, la podemos transformar en un sistema de DOs y bajar el orden, si es soluble. Pero si es nilpotente, puede que las relaciones entre las álgebras sea distinto y necesitemos buscar simetrías, aquellas simetrías que tienen transformaciones eh, radiales. O sea, nos serviría mucho, no sé, transformar las coordenadas a esféricas y las reducciones se podrían trabajar mucho más fácil. Bueno, son detalles que de pronto se podrían mencionar en otros videos, pero como estamos mostrando lo del capítulo, simplemente necesitamos esta clasificación y cómo a través de la tabla de conmutadores afirmar si una álgebra es abeliana, nilpotente o soluble. Bien, en la parte final del capítulo se nos hablan de álgebras isomorfas y álgebras equivalentes. Yo voy a hacer más énfasis en lo que son álgebras isomorfas, aunque equivalentes es si a partir de una transformación yo puedo llegar a otra. Pero me voy a concentrar en álgebras isomorfas por la relación con la tabla de conmutación. Digamos esto último, dice, sea L y K dos álgebras de Lie de dimensión finita, tales que la dimensión de L y la dimensión de K son iguales. Se dice que las álgebras L y K son isomorfas si es posible encontrar bases reales o complejas en los generadores de L o de K, de tal manera que ellas tengan las mismas constantes de estructura. En otras palabras, si usted tiene dos álgebras de la misma dimensión y la tabla de conmutación le da la misma que la otra, independientemente sea la forma, o si usted la puede cambiar de base y llega a la misma tabla de conmutación, pues entonces van a ser isomorfas ambas álgebras. Un ejemplo, consideremos L3 y K3 generadas por los operadores respectivos, acorde con los colores. Entonces tenemos estas transformaciones y estas otras. Bien, al hacer dichas con tabla de conmutadores, uno de entrada, uno podría pensar, ve, pero es que son muy distintos. Que van a ser iguales. Si nosotros hacemos los conmutadores, observamos que x1 con x2 da x1, y1 con y2 da y3, y y2 con y3 me da menos y1, mientras x2 con x3 me da x3. Uno entra y dice, no, no son isomorfas, porque la tabla de conmutadores es medio distinta. Pero, si yo propongo nueva base, yo digo, vea, consideremos mejor y' como la suma de y1 con y3. Y2, dejémoslo Y2 igualito. Y Y3', consideremos Y1 menos Y3. Y si hacemos la nueva tabla de conmutación entre estos primas, Y'1, Y'2 y Y'3, obtenemos que Y'1 con Y'2 en estos generadores conmutados me da Y1 y en la tabla de X1 con X2 me da X1. Y'1 con Y'3 me da 2 veces Y2 y X1 con X3 me da 2 veces X2. Y Y'2 con Y'3 me da Y3, pues me haría dar Y'3 en general, pues podemos observar que efectivamente si se tienen, bueno, aquí sería Y', 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 bueno, pero independientemente de eso, sí me da la misma tabla de conmutación. Por lo tanto, cambiando de base, podemos decir que las álgebras L3 y K3 son isomorfas. Y esto era como de los detalles finales que quería mostrar. Las álgebras de L y K son isomorfas. Bueno, muy bien.
Creo que hemos llegado al final de los 4 capítulos. El otro detalle que quería mencionar es que dos álgebras van a ser equivalentes si una se puede llegar a la otra mediante transformaciones, como lo hicimos anteriormente. Y si son equivalentes, sí o sí deben ser isomorfas. Es decir, deben de tener un cambio variable o alguna otra base de tal manera que sus tablas de conmutadores sean iguales. Bueno, eso era un detalle final que no quería pasar por alto. No siendo más, volvamos acá, vuelvo a compartir pantalla. Hemos hecho todo un recorrido por las álgebras o el capítulo 3 y 4 del texto de Ibrahimov. Espero que este resumen les pueda servir, o al menos a modo de introducción a este mundo gigante y diverso de lo que son las simetrías de Lie y cómo éstas se pueden usar más adelante para encontrar soluciones invariantes, para clasificar el álgebra, para obtener sistemas óptimos. Bueno, esos son otros detalles y eso trae muchas aplicaciones, tanto para física, química, matemáticas, en fin. Lo importante es comprender los fundamentos y las bases de lo que son las simetrías de Lie. Abordamos qué son los grupos de un parámetro, cómo estos grupos pueden dejar invariante la estructura de una ecuación o de un sistema de ecuaciones diferenciales, cómo, al menos en este capítulo 3, cómo se obtienen las prolongaciones, que son muy importantes, sobre todo cuando yo miro una ecuación diferencial, parcial o lo que sea, debo mirar el orden, entonces ya debo suponer la existencia de un generador infinitesimal de dicho orden, le aplico la condición de invarianza a mi sistema, soluciono las ecuaciones determinantes y obtengo los generadores. Con esos generadores ya puedo aplicar varias cosas, pero lo que vimos hoy es la tabla de conmutadores, cómo se conmutan entre ellos, si sí o no, si se anulan o no, y clasificar el álgebra obtenida, clasificarla en soluble, nilpotente o abeliana. No siendo más, un feliz día, que estén muy bien.